Durante la Segunda Guerra Mundial, el tanque Pantera alemán fue sin duda una de las máquinas más temidas que los aliados encontraron en los campos de batalla europeos. Desde 1943 hasta 1945 se utilizó con efectos devastadores y aterradores tanto en el frente occidental como en el oriental. Tanto los hombres que lo construyeron como los que lucharon contra él lo consideraban uno de los mejores tanques jamás construidos. El tanque Panther no estaba tan blindado ni equipado como otros tanques, como el Tiger, pero se consideraba superior porque estaba perfectamente equilibrado. El Panther era uno de los tanques más rápidos de los alemanes, maniobraba mucho mejor que otros tanques y sus cañones eran extremadamente precisos y exactos. Sin embargo, el Panther se ha creado toda una mitología que está completamente desproporcionada en relación con su efectividad real como arma de guerra. Intentemos dejar de lado la exageración para ver qué tan bueno era realmente este famoso tanque alemán. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética y se enfrentó por primera vez al T-34, el T-34 superaba a las versiones del Panzer III y IV que ya estaban en servicio. La Wehrmacht se vio de repente en la necesidad urgente de un tanque mediano con buena movilidad, blindaje y poder de fuego. Se inició un diseño completamente nuevo, tomando en cuenta las lecciones aprendidas al investigar el T-34. Para abril de 1942 Daimler-Benz, DB, que había producido el exitoso Panzer III y el Stuka III y MAN habían recibido la tarea de diseñar un nuevo tanque de 30 a 35 toneladas. El casco y la torreta de DB eran similares a los del T-34 y también iba a ser propulsado por un motor diésel. La torreta estaba ubicada hacia adelante y el vehículo era impulsado por el piñón tractor trasero. El diseño de MAN tenía una disposición más tradicional, con la transmisión y el piñón de arrastre en la parte delantera y una torreta en el centro. Tenía un eje de suspensión de 8 barras de torsión por lado y un motor de gasolina. Parece que Hitler prefería el diseño de DB. Sin embargo, el diseño de MAN fue elegido después de un estudio realizado por una comisión especial designada por Hitler en mayo de 1942. Después de examinarlo durante la noche, Hitler aprobó la decisión. Una de las principales razones dadas para esta decisión fue que el diseño de MAN utilizaba una torreta existente diseñada por Rheinmetall Borsig, pero el diseño de DB habría necesitado la fabricación de una torreta y un motor completamente nuevos, lo que habría retrasado el inicio de la producción. La evolución continua del diseño se vio obstaculizada por esta medida para ahorrar tiempo. El Panther de MAN era más alto y tenía un casco más ancho que el diseño de DB debido a la suspensión de barras de torsión y al eje de transmisión que pasaba por debajo de la cesta de la torreta. Los 16 ruedas de rodaje de acero con borde de goma en cada lado del tanque estaban intercaladas para acomodar 8 ejes en cada lado. Como resultado, la presión sobre el suelo era baja y la distribución del peso era uniforme. Este mecanismo, conocido como Schachtlaufwerk, ya se había utilizado en varios vehículos semioruga alemanes y un tanque Tiger con un diseño muy similar también estaba listo para entrar en producción. El KWK-42L70, el infame cañón del Panther, era un cañón de alta velocidad de 75 mm con un calibre más pequeño, pero una velocidad mayor que sus contemporáneos. Este cañón fue desarrollado principalmente como un destructor de tanques, con una alta velocidad de salida y la capacidad de penetrar 150 mm de blindaje a una distancia de 1 kilómetro. El nuevo tanque fue diseñado para ser más rápido y ágil que el Tigre, y su nombre reflejaba esta mayor agilidad. Sin embargo, Hitler comenzó a interferir prácticamente tan pronto como se autorizó el diseño para producción, como solía hacerlo con frecuencia. Exigió que se aumentara el grosor del blindaje frontal, entre otras cosas.
Como resultado, el diseño final era sustancialmente más pesado de lo previsto. El diseño original contemplaba un tanque de 30 a 35 toneladas mientras que los Panther fabricados pesaban cerca de 50 toneladas, que era el peso original de diseño del Tiger. La demanda de este tanque era tan alta que pronto la fabricación se amplió más allá de MAN para incluir a Daimler-Benz y otros. Hubo 3 versiones principales del Panther, las versiones D, A y G, y cada nueva versión incorporaba mejoras significativas. El Panther fue un arma tan exitosa que se fabricaron un total de 6.000 durante la guerra. El Panther obtuvo una reputación de ser poco confiable porque fue puesto en servicio apresuradamente mucho antes de pasar la etapa de prototipo. El Panther, como cualquier sistema de armas, fue diseñado para lograr un equilibrio entre los requisitos de combate y los factores prácticos. Por ejemplo, el cañón principal KW-K42 fue uno de los cañones antiblindaje más efectivos utilizados por cualquier tanque durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tenía algunas fallas graves. Su longitud de casi 5 metros, por ejemplo, lo hacía poco manejable en combates urbanos y en terrenos difíciles como el Bocage de Normandía. El cañón KW-K42 poseía una alta velocidad inicial, lo que lo convertía en un potente destructor de tanques, pero también significaba que los proyectiles debían ser especialmente reforzados. Esto no era un problema con los proyectiles perforantes, pero disminuía significativamente la cantidad de explosivo en los proyectiles de alto explosivo. Como resultado, el Panther era considerablemente menos efectivo como arma antiinfantería o contra posiciones reforzadas. Cuando se disparaba el cañón principal del tanque, la explosión de la boca de fuego era lo suficientemente potente como para causar conmociones a cualquier infantería propia cercana. Debido a las deficiencias del Panther en el papel de apoyo a la infantería, se construyeron cantidades considerables de Panzer III y IV, a pesar de que se suponía que el Panther los reemplazaría. El cañón principal del Panther tenía una debilidad básica, incluso como arma antitanque. El artillero solo disponía de una mira telescópica binocular. Una vez que se identificaba el objetivo, era bastante efectivo, pero la localización inicial era un problema. El Panther fue derrotado en Aracourt principalmente por Shermans de 75 milímetros. El artillero del Panther no tenía un periscopio y tenía que depender del comandante para corregir sus disparos, pero sería imposible encontrar estadísticas sobre cómo esto afectó la puntería del Panther. El peso del Panther también era un problema. Algunos puentes eran inaccesibles y se necesitaban vagones de ferrocarril especiales para su transporte por tren. La suspensión del Panther estaba sobrediseñada y el diseño de ruedas de rodaje entrelazadas hacía que reemplazar las ruedas internas tomara mucho tiempo. Las ruedas entrelazadas también eran propensas a atascarse con lodo, piedras y hielo, y podían congelarse completamente durante la noche en el clima frío del invierno que seguía a la temporada de lodo de la Rasputitsa en el frente oriental. El daño causado por proyectiles podía hacer que las ruedas de rodaje se atascaran entre sí y resultara difícil separarlas. El blindaje del Panther era una característica formidable. El tanque tenía una placa superior inclinada de 80 milímetros de grosor y estaba inclinada a 55 grados desde la vertical, lo que le daba un grosor efectivo de 139.5 milímetros, y una placa inferior inclinada de 60 milímetros también a 55 grados, lo que le daba un grosor efectivo de 104.6 milímetros. Sin embargo, el blindaje del Panther estaba lejos de ser perfecto. Incluso si no era penetrado, el acero endurecido en la superficie tenía la tendencia de desprender fragmentos letales hacia el interior del tanque. Los primeros Panther tenían un blindaje inferior mínimo, de aproximadamente 16 milímetros, lo que los hacía especialmente vulnerables a las minas antitanque. Las primeras versiones del blindaje lateral del Panther también eran delgadas, midiendo aproximadamente 40 milímetros, y los impactos en los costados resultaban en que muchos Panther fueran destruidos por incendios catastróficos.
A medida que avanzaba la guerra, Alemania se vio obligada a reducir o eliminar metales de aleación críticos en la producción de placas blindadas, como el níquel, el tungsteno y el molibdeno. Esto resultó en niveles de resistencia al impacto más bajos en comparación con el blindaje anterior. El mayor problema del Panther era su poca fiabilidad. Parte del problema era de fabricación. Las primeras versiones fueron puestas en servicio apresuradamente, mientras que los modelos posteriores se vieron afectados por la falta de acero de alta calidad y los bombardeos aliados a los sitios de fabricación. Por otro lado, las modificaciones en el diseño contribuyeron a la baja fiabilidad de los motores y la transmisión final. El motor y la transmisión fueron construidos para un tanque que pesara entre 30 y 35 toneladas. Debido a que el Panther de producción era más de un 30% más pesado, estos componentes resultaron ser frágiles en servicio. Los motores del Panther consumían mucho combustible, y el compartimiento del motor estaba sellado porque el Panther fue diseñado para ser anfibio. Esto resultó en un sobrecalentamiento severo e incendios. Las juntas de culata se rompían con frecuencia y los problemas con cojinetes y bielas eran comunes. En pruebas realizadas después de la guerra, se descubrió que los Panther requerían reparación o reemplazo de la transmisión final después de solo 150 kilómetros menos que la distancia que podía recorrer con un solo tanque de combustible. A muchas unidades les resultaba difícil mantener operativos más de la mitad de sus Panther. En julio de 1943 los Panther D, que fueron lanzados al combate en la batalla de Kursk, tenían una disponibilidad promedio de solo el 16%. Para finales del año, había aumentado al 37%. Para evitar el riesgo de averías, cualquier trayecto programado de 25 kilómetros o más se realizaba por ferrocarril siempre que fuera posible. La fiabilidad del Panther mejoró a medida que avanzaba la guerra, aunque nunca fue particularmente espectacular. Según el general Heinz Guderian, entre el 60 y el 70% de los primeros Panthers desplegados en el frente oriental se perdieron debido a problemas mecánicos y no a la acción enemiga. El Panther también era propenso a incendiarse. Las bombas de combustible, los carburadores y las líneas de combustible en los primeros modelos eran propensos a tener fugas, lo que resultaba en acumulaciones de gasolina en el compartimiento del motor. Esto podía derramarse sobre partes calientes del motor y prenderse fuego mientras se subía una pendiente. Durante el combate, el riesgo de incendio era considerablemente mayor, y más Panthers fueron destruidos por incendios que los Sherman estadounidenses, que son conocidos por ser particularmente propensos a incendiarse. Un Panther era un arma antiblindaje potente cuando estaba completamente operativo. Sin embargo, debido a la fabricación apresurada en las primeras etapas y a las alteraciones del concepto fundamental, los Panthers frecuentemente quedaban fuera de servicio por una variedad de razones. Cuando consideramos la incapacidad del Panther para servir como arma de apoyo a la infantería, así como sus otras deficiencias, es difícil coronarlo como el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial. Si te gustó el video, por favor suscríbete y apoya el canal para más contenido. Muchas gracias por ver.